Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café Converso. Hoy tenemos un programa muy especial. Contaremos con la presencia de Catherine Luengo. Ella es escritora venezolana, está residenciada en Panamá y nos viene a contar sobre la publicación de su primera novela y además sus proyectos a futuro. Quédense con nosotros, recuerden escribirnos a nuestro correo electrónico cafeconverso@gmail.com y visitar nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com. Allí vamos a poder contar con información que siempre estará a su disposición y para su crecimiento personal. Ya volvemos. Estás escuchando Heterodoxia Radio, la radio de tu preferencia. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Catherine? Es un gusto para nosotros tenerte aquí en nuestro programa Café Converso. Estamos muy agradecidos por querer compartir con nosotros tu experiencia en la escritura de esta tu primera novela y que nos puedas contar cuáles fueron todas aquellas motivaciones que te generaron la necesidad de querer escribir, que nos sirva pues a todos de un gran valor de aprendizaje para estimular a toda aquella persona que desee también iniciar en el arte de la escritura. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo estás? Bueno, primeramente para agradecerte esta invitación al programa Café y Converso. Le mando saludos a toda tu audiencia, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, contestando ya tu pregunta, te comento. En mi caso específico, no fue una necesidad que siempre tuve de escribir, sino que cuando empecé a escribir no pude parar, ¿ok? Eso yo creo que es la mejor manera de definirlo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo siempre leía muchísimas novelas, estaba constantemente comprándome novelas que tuvieran relación a historias de amor, a acontecimientos, dramas, o sea, una serie de cosas. Me gusta bastante ese tipo de novelas, ¿no? Y en una oportunidad, cuando fui nuevamente a comprar otra novela a la librería donde yo siempre iba, el señor que siempre me atendía me dijo una frase, me dijo: Catherine, me has comprado con infinidad de novelas a mí, ¿por qué no intentas escribir? A lo que yo le respondí que no necesariamente porque tú sepas escribir, o sea, no necesariamente porque tú sepas leer, sabes escribir. Para mí no me hacía mucho sentido, ¿no? O sea, que una cosa viniera con la otra. Pero el Señor me dijo algo que hasta el sol de hoy lo aplico. De verdad que la sabiduría de los años creo que se aplicó bastante en ese sentido, porque Él me dijo: no sabes si eres buena hasta que no lo intentas. Eso me hizo bastante impacto, tanto es así que bueno, yo me fui a esa librería, no seguí hablando con él, pero literalmente a los pocos días, creo que fue al día siguiente o a los 2 días, en que tuve un tiempo en el trabajo donde yo estaba en ese momento, que yo dije: oye, voy a empezar a escribir. Me inventé allí mismo los personajes, supe dónde quería situar la novela. Por ejemplo, mi novela está ambientada en los periodos entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la Italia de Mussolini. Entonces ya yo dije: en esta época histórica es donde me quiero situar, y empecé allí a construir mi historia. Cuando empiezo a escribir es cuando me doy cuenta no solamente que me gusta, sino que aparte se me da de manera fluido y ya no podía parar hasta terminarla. Entonces yo creo que con esta anécdota lo que les puedo comentar es que no sabemos lo bueno que somos en algo o lo mucho que nos gusta algo hasta que no lo intentamos.
Y yo creo que eso aplica para todo, tanto si quieren escribir un libro, que si quieren intentar algo nuevo, un proyecto, para todo lo aplica. Yo creo que primero es intentarlo y allí es cuando nos vamos a dar cuenta si tenemos madera o no para eso. Sé que vas comenzando en la escritura, fundamentalmente en la publicación de tu novela, ¿eh? Esta es tu primera novela. Pero en la lectura sé que has pasado mucho tiempo, desde muy joven, de niña. Eh, ¿Qué tal ha sido tu experiencia? ¿Cómo iniciaste en la lectura? ¿Y te permitió el contenido de todos los que has venido leyendo consolidar en ti un ávido deseo por escribir? Sí, mira, me parece una muy buena pregunta porque al final sí es cierto de que uno cuando escribe es preferible haber leído ya muchas veces novelas porque te da un panorama de lo que a ti como lector te gustaría leer. Entonces uno escribe en función a eso. Yo creo que si no tienes ese tema de que no te gusta, de que no lees o de que no tienes ese tipo de crítica como lector, sería como un poquito más difícil llegar a ese entendimiento de parte de los lectores, ¿no? Porque ya sabes lo que les gusta, ya sabes de qué mecánicas hablar, o también ya sabes también en lo que no ahondar. En mi caso, por ejemplo, yo cuando leo novelas, a mí no me gusta que me hable 5 páginas de un árbol, o sea, tantos detalles de un árbol me cansan, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo que puede pasar. Estas cosas suelen suceder bastante en muchas novelas y eso es lo que yo evité en la mía, ¿no? Entonces, ya uno con esas experiencias, uno va ahí adaptando el tema. Así que sí, sí me parece muy importante que una cosa te lleve a la otra. Por otro lado, lo de que cuando empecé a leer novelas, wow, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de cuando yo estaba en tercer grado de primaria, más o menos. Nuestra profesora, ella, de verdad que una de las mejores profesoras que conozco, ella nos hacía control de lectura semanalmente. O sea, semanalmente nosotros teníamos que leer una novela infantil y entonces ella nos hacía este control de lectura. Esto hizo no solamente que hubiese competencia de parte de todas las personas que estaban en la clase, o sea, de todos los alumnos, sino que aparte hizo de que todas las personas quisieran leerse las novelas tan rápido como fuera posible y entenderlas lo más rápido que fuera posible. Y más porque tú no querías quedar mal al frente de tu compañero, ¿no? Entonces, esto fue muy bueno para mí porque al principio me acuerdo perfecto, que me daban novelas muy pequeñas, que no tenían casi páginas, y yo tenía amigos que le dan estas novelas gigantes que parecían Harry Potter. Y entonces tú mismo en el salón, tú te sientes como que, wow, porque ellos sí pueden y tú no. Entonces tú mismo te vas retando a leer más, y le vas diciendo a la profesora, oye, no, yo no quiero esto, yo quiero una más de más páginas. Y eso al final lo que hizo fue desde ese momento cultivar muchísimo en mí la necesidad de leer muchas novelas porque me gustó mucho el tema de vivir otras realidades, de estar desconectada, de utilizar eso como medio de esparcimiento. Así empezó todo y bueno, esa profesora también fue bastante fundamental en este camino. Catherine, ¿por qué te pareció eh, buena opción optar por el género romance? ¿Te puedes catalogar como una mujer romántica o es simple casualidad? Mira, no sé si catalogarme como tal, solamente como una mujer romántica. Sí lo soy definitivamente, pero el género que me gusta más acompañarlo es histórica romántica. Me gusta mucho el tema de poner en un contexto histórico una historia, puede ser de amor, drama, tragedia, violencia, lo que sea, pero en un contexto histórico. Claro, siempre acompañado de una historia de amor, porque sí me define el hecho de que tiene que haber eso, pero en un contexto complejo, ¿no? No solamente que se guíe como una historia de amor simple y llana, por eso me gustan más los contextos complejos, de muchas diferencias. Por ejemplo, en mi primera novela, la que un día fui, Leticia se enamora de Alessandro, que es un judío, o sea, todo el tema
de la complejidad del asunto es lo que más me gusta. Entonces sí, en efecto, soy romántica, pero un poquito más compleja. Catherine, nos podrías comentar cómo fue tu proceso de planificación de tu novela? Em, ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo te organizaste en el tiempo, en el estudio del tema histórico? Em, ¿Cómo fue tu proceso de organización y planificación para la escritura? Mira, muy buena pregunta. Yo me di cuenta después de tener como 60% de la novela que necesitaba organización. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era, por ejemplo, yo tenía la idea de lo que yo quería hablar, ¿no? Pero tenía que ver mucho con respecto a la realidad política, social, económica de ese momento. Entonces tenía que investigar, o sea, literalmente para hacer la novela. Yo me escuché discursos de Mussolini, yo le pregunté a personas le habían contado a sus abuelos italianos de las vivencias de esos momentos. Esto también tuve que hasta investigar cómo vivía y cómo pensaba la mujer italiana de esos años, porque claro, quizás mi carácter pues, es mucho más fuerte y más independiente, más empoderado, o sea, por el tema femenino que ahorita es mucho más flexible, pero en esos momentos no. Entonces, claro, estamos en pleno siglo XX, en una sociedad muy machista como la italiana, y la italiana de Mussolini, pues más, entonces tuve que investigar bastante, ¿no? Entonces, claro, cada vez que yo quería hablar de algo tenía que investigar primero para poder entonces hablar, y eso me hizo bastante lento todo el tema de la escritura de la novela, y a mí me llevó 2 años escribirla, no fue corto el tiempo. Lo que hice al final para poder terminarla fue literalmente eh, hacerme como un horario, en el sentido de que cuando terminara de trabajar, o sea, yo tengo un trabajo de verdad bastante demandante, porque bueno, estoy encargado de un departamento, entonces al momento de terminar de trabajar era cuando podía empezar a escribir. Lo que me fijé en su momento para poder terminarla fue escribir todos los días, independientemente de si tenía una inspiración infinita o si no. Investigaba en la mañana muy temprano, por ejemplo, yo siempre todavía tengo una rutina de que me paro a las 5 de la mañana, hago ejercicio, investigo, o sea, tengo como que ese momento que es para mí, ¿no? Y en ese momento pequeño en la mañana yo investigaba de lo que yo quería hablar y hacía apuntes de cosas específicas, de cosas que le podía meter a los personajes o a la historia que estuviera haciendo. Y eso me ayudaba después a cuando lo estuviese escribiendo. Pero, o sea, si me vas a decir a mí que ahorita yo puedo recomendar es ponerse horarios y ponerse metas. Porque a mí me alargó mucho el tema de escribir la novela, voy a ser súper honesta, es no tener una meta de día, o sea, no tener una fecha, o sea, como una fecha en el calendario en que yo tenía que terminar. Y al final, cuando sí tuve la fecha en el calendario que tuve que terminar, tuve que correr. Y quizás, no sé, a mí me parece que salió muy bonita la novela, pero quizás hubiese salido muchísimo mejor si no hubiese corrido tanto, ¿no? Entonces, es eso, es el hecho de tener un día en el calendario, organizarse. Yo por lo menos ahorita, ya escribiendo la segunda novela, yo me tengo como una meta, es escribir así sea 2 veces por semana. Yo no puedo escribir, por ejemplo, en mi casa, yo tengo que escribir, o sea, como muchos saben, en una panadería. O sea, yo tengo que escribir en un lugar como Starbucks o este tipo de lugares donde tú te sientas, te tomas un café y no conoces a nadie. O sea, literalmente me voy a los lugares donde no conozco a nadie. Porque si conozco a alguien, entonces ya me desconcentran y bueno, ya se va la inspiración. Pero me voy a estos lugares para poder escribir. Entonces, eso sí, son muchos cafés en este proceso, pero sí, así está funcionando y eso es lo que yo recomiendo. O sea, ya cada uno que sepa de qué manera se inspira, a qué hora se inspira y hacerlo. Pero de verdad, hacerlo
con mucha responsabilidad, porque si no te pasa como a mí, que llevas 2 años escribiendo una novela. Es la diferencia creo, Catherine, de la escritura por inspiración. Algunos le dicen escritores brújula, o son escritores que, que creo que también es parte de la manera de cómo todos comienzan a escribir, ¿no? Este, porque sienten que tiene un tema que los motiva, un tema que los llena de pasión, y bueno, van y arrancan a escribir, y en el camino van construyendo, van haciendo, van. Y hay otro tipo de escritores que tienen que ver con organización, con disciplina, y es la gran diferencia también de actitud del escritor. Catherine, ¿qué piensas tú al respecto? Yo debo de asumir como actitud de vida, primero, que soy escritor, porque escribo, porque deseo hacerlo, porque tengo la preparación y fundamentalmente porque tengo la disposición de disciplinarme a la hora de escribir. Entonces eso nos lleva a nosotros a establecernos horarios, a establecernos responsabilidades, a establecernos niveles de compromiso con gente, con un equipo, con alguna editorial en algunos casos. Y para ello entonces hay que establecer horarios, hay que establecer con disciplina cumplirlos, etcétera. Mira, sí, fíjate, yo creo que el balance perfecto, desde mi poca experiencia, quiero acotar, es una mezcla de las dos. ¿En qué sentido? Entre que tú te conoces como escritor, yo creo que yo me creí el tema de ser escritora cuando ya la había terminado, ¿no? Y me parece que a muchas personas que he podido conocer en este hermoso camino de la literatura que me introdujo la novela, he conocido a personas brillantes y yo creo que la mayoría dice lo mismo. O sea, tú te crees el hecho de que eres escritor ya cuando lo escribes, ¿no? Porque antes de eso es un hobby, antes de eso es algo que tú haces para poder esparcirte, algo que tú haces como, por ejemplo, una persona va al cine, otras personas van a escribir, ¿no? Entonces, pero cuando tú ves, por lo menos en mi caso, yo cuando vi que efectivamente la había terminado, que le había gustado una editorial, que me la iban a publicar, que a mucha gente, que yo sé y que yo creo que todo el mundo sabe que cuando hay una editorial de por medio hay mucha gente que se le hace muy difícil que a una editorial lo acepte, y que para mí fuera tan fácil de cierto punto, me hizo reconocer que no solamente es que mi obra era de esa calidad, sino aparte de que entonces tenía que estar a la altura de eso, ¿no? Y fue cuando me sumergí en ese tema de, oh, sí, soy escritora. Entonces, ya allí fue cuando yo misma me hice como un estudio interno, ¿no? Por ejemplo, ya yo sé dónde tengo que escribir para escribir mejor. Ojo, por ejemplo, yo no escribo en mi casa porque en mi casa literalmente tengo muchos factores de distracción, y todos esos factores de distracción me hacen no escribir igual, no estoy igualmente enfocada, no escribo con el mismo romanticismo, con la misma tragedia, sino que soy como más tosca cuando estoy en mi casa, ¿sabes? No es que no escribo, sino que soy tosca, porque escribo como que apurada, porque tengo que entonces estar pendiente de otras cosas, o de que mira, ya es hora del almuerzo, hay que hacer comida, entonces no puedo estar en mi casa escribiendo, y yo lo supe. Y entonces ya yo sé que yo tengo que salir y tengo que ir a un lugar específico para esa tarea específica. También sé que cuando estoy, por ejemplo, muy estresada, no es bueno escribir, porque entonces soy muy violenta. Y se ve mucho en la novela, en la parte más violenta es cuando yo estaba más estresada. Entonces yo quizás sabía que si venía una parte de la novela donde yo tenía que escribir y no era una parte estresada, sino que era una parte súper romántica, o era algo así como que no tenía nada que ver con violencia, entonces yo sabía que no podía estar estresada para escribir.
Entonces ya a lo que voy es que el escritor ya se conoce a sí mismo y sabe también determinarse límites. Yo mismo o sea, todas las personas que me conocen saben de que cuando yo escribo, escribo y por favor en ese momento solamente voy a hacer eso. Y no me moleste, por así decirlo. Y ya, por ejemplo, ya cuando ya terminé, ya es otro cantar, ya yo sé que ya terminé de escribir por ese día y listo. Pero sí, el tema de la organización es muy fundamental y yo creo que las personas no se lo creen sino hasta el final. No se creen el hecho de que son escritores hasta el final y por eso es que optan por organizarse al final. Pero qué bonito hubiese sido yo organizarme desde el principio, haberme creído todo este tema desde el principio. Quizás ahorita ya tuviera 2 novelas, quizás no una nada más, ¿sabes? Entonces es esto. Y colocarse de verdad, por lo menos en mi caso, yo también me pongo días específicos, no, me pongo un máximo y un mínimo semanal porque yo sé que mi estilo de vida no me permite escribir tanto como quisiera, pero al mismo tiempo me pongo mi límite, ¿ok? Por el trabajo, por lo que sea, realmente sí es un tema de que uno tiene que estar bastante viendo en qué enfoca el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es entre el trabajo, mi familia, mi pareja, mi perro, mis amigos, o sea, todo esto lo tienes que poner en 7 días de la semana. Y 7 días de la semana donde estás full con todo, entonces tienes que ver de qué manera encajas esta parte y que los demás no se sientan vulnerados o no se sientan desplazados, ¿no? Y más ahorita que ya escribí la novela, ya la publiqué y tengo muchas, y gracias a Dios, tengo muchas mecánicas y tengo muchas cooperaciones y muchas cosas a raíz de la que un día fui, a raíz de esa novela. Ahorita, por ejemplo, aquí en Panamá está la novela en las librerías de acá, entonces claro, las librerías para incentivar la venta de esa novela me mandan a mí para que yo firme autógrafo, entonces hay una serie de cosas que ya tú sabes que bueno, ese día no puedes escribir, pero tampoco puedes dedicarle tiempo a los demás. Entonces tienes que ver de qué manera lo balanceas, es una mecánica bastante interesante, pero sí hay que tomársela en serio para poder llegar a la meta, que es pues, terminar tu obra y cada vez yo creo que nunca voy a dejar de escribir. Yo creo que siempre voy a tener una novela que hacer y esa es la idea, ¿no? Siempre tener ese norte. ¿Vas a seguir escribiendo novelas o vas a incursionar también en otras áreas como los relatos cortos, poemas, o solo te vas a quedar en el tema de novelas? Mira, por ahora pienso que novelas solamente me gusta escribir sobre novelas y hacerme todo el tema de novelas, pero no estoy cerrada a nuevas posibilidades. No sé si, por ejemplo, autobiografías y eso, pero no lo veo en un futuro cercano, no, tampoco me da esa inspiración por allá. No me gusta escribir quizás de cosas que no puedo imaginar, ¿sabes? Por eso es que, por ejemplo, la gente me dice, pero ¿por qué no escribes algo actual? ¿Por qué no escribes de la biografía de alguien? O ¿por qué no escribes una biografía tuya o algo así? Entonces, eso no lo quiero porque no puedo imaginar tanto, o sea, no puedo despegar mi imaginación y poner lo que yo quiera porque no se puede, pues, son cosas que son y ya. Entonces, de ese sentido, sí creo que nada más me voy a centrar por ahora en novelas, y bueno, en lo de relatos y cuentos no lo creo, pero quién sabe. ¿Tú crees, Catherine, que el escritor tiene compromisos más allá de sus lectores, más allá de hacer una novela, porque está comprometido con publicarla, porque ya hay una comunidad de lectores que así se lo exigen, un mercado que quiere mantener? Eh, pero ¿cuáles son los compromisos reales de un escritor? ¿Está comprometido con su tiempo? ¿Está comprometido con su ciudad? ¿Está comprometido socialmente con algo? ¿O está comprometido con el arte en sí mismo? Catherine, ¿con quién está comprometida? No me digas que con tu novio.
Me refiero con tu compromiso social. ¿Está presente o tú escribes por el arte en sí mismo? Eh, Cuéntanos sobre el compromiso social de todo escritor. Sí, mira, yo creo que el compromiso más allá de todo es con uno mismo. Eh, de verdad que mi principal compromiso es conmigo, en el sentido de que encontré que me gusta, encontré que me apasiona escribir, encontré que sí quiero dar ese aporte, ¿no? a la humanidad. Eh, no solamente por el arte en sí, sino por lo que escribo, por las reflexiones. O sea, en mis novelas yo intento que sean todos menos vacías, ¿no? Yo hablo mucho de mi perspectiva, por ejemplo, económica. Yo hago mucho hincapié en reflexiones de todo tipo. O sea, yo misma doy mi manera de pensar a través de mis novelas. Cosas que pueden ser positivas para las personas si lo adoptan, o si piensan de esa manera, o si reflexionan acerca de algo específico. Entonces, creo que más allá de todo, el compromiso es conmigo, porque eso me llena, y mientras que uno se sienta feliz haciéndolo, pues yo creo que eso es lo principal, ¿no? No hacerlo forzado. Y aparte es con el mundo, porque eso es lo que yo quiero dar. O sea, no es solamente que alguien ama a otra persona y ya, o sea, una historia de amor y ya. O sea, es el hecho de querer aportar ese granito de arena en la cultura, en otras realidades, en que las personas se sientan eh, sumergidas en vivencias de alguien más, que aflore la empatía, que, que vean de verdad distintos escenarios de las cosas y no sientan que solamente tienen la verdad ellos. Eso es lo que yo quiero proyectar, y yo creo que es lo que quiero dejar, y por eso también escribo. Pero sigo diciendo, lo principal es por mí. Mi compromiso es conmigo, y segundo es con todo el mundo, con la humanidad. Con todas las personas que me leen y que me seguirán leyendo, por todo lo que puedo aportar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en concreto para todos aquellos que desean comenzar el hermoso arte de la escritura? ¿Qué es lo que Catherine Luengo le dice a aquel joven o aquella joven que dice y se propone, oye, yo voy a escribir una novela? Mira, lo primero sería que se organice en el tiempo, ¿no? O sea, en cuánto tiempo quiere escribirla, de qué lo quiere hacer, que si tiene que investigar, que investigue, pero que haya una organización, ¿no? La segunda parte sería que le guste, que descubra lo que le gusta escribir, que descubra dónde le gusta escribir, que descubra esa pasión, y cómo se aflora de la mejor manera. Eso nada más lo puede hacer intentándolo, ¿ok? Y la tercera es que se atrevan, y no por miedo al que dirán, o no por pena, o no por este tipo de cosas, que no lo hagan o que no quieran publicar o lo que sea. Yo creo que todos tenemos algo que aportar al mundo, independientemente de cómo pensemos, y qué es lo que podamos hacer o qué es lo que podamos decir. Todos tenemos algo que aportar. Y yo creo que todos deberíamos en algún punto de nuestra vida dejar algo. Y si se puede, dejar un libro mejor. Entonces, que se atrevan, que no tengan miedo, quizás descubran una nueva pasión, y una pasión bellísima, y que no tengan miedo cualquier cosita después, a que le editen la obra, o a cualquier crítica, sea constructiva o no. Eso es parte del camino, pero se tienen que atrever. Esas serían mis observaciones para estas personas. Ha sido realmente un honor haberte tenido con nosotros, Catherine, y haber escuchado detenidamente tu experiencia y tus consejos a la hora de escribir.
Sé que nos han servido, nos han nutrido profundamente para todas aquellas personas que vamos iniciando en el hermoso arte de la escritura. Y sabemos y agradecidos estamos porque contaremos contigo en los siguientes números de este programa para que comparta los avances de tu escritura y de tus próximos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias al programa Café Converso y nos vemos definitivamente en otro momento con muchísimo gusto. Heterodoxia Radio es tu estación favorita. Te acompañamos a donde tú vayas. Sintonízanos y déjate llevar. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Estamos muy contentos por sus participaciones. Síganos escribiendo a través del correo cafeconverso@gmail.com y visite nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com. Allí tendremos más información sobre las reseñas, sobre ensayos, sobre las revistas cultural y cada uno de los temas que hemos venido trabajando en su programa Café Converso. Así que se despide de ustedes Ronald Bracho y este ha sido su programa Café Converso para ti.